medida se acerca el inicio del proceso electoral, varios sectores muestran su preocupación acerca de cómo los candidatos obtendrán los recursos para mantener sus respectivas campañas, lo que trae dudas debido al pasado reciente que evidencia cómo grupos delictivos, especialmente los ligados al narcotráfico, se infiltraron en los partidos, aportando grandes sumas de dinero a cambio de protección para sus actividades. Por ello, varias organizaciones señalan que es imperativo que en el Congreso Nacional se aprueben el presupuesto para la Unidad de Política Limpia. Sin embargo, detallan que las autoridades de dicha institución deben tener su propio cronograma y el plan para montar estrategias en las que se pueda detectar durante el proceso el origen de los fondos que utilicen los precandidatos. De acuerdo a comisionados de Política Limpia, el presupuesto es la herramienta más importante para llevar a cabo su trabajo como fiscalizadores de las campañas. Igualmente mencionan que aparte del proyecto de presupuesto está pendiente otra ley que fortalecería a dicha entidad, y recuerdan que la unidad emitió su postura subrayando las prohibiciones legales para el uso de recursos estatales en campañas. Por otra parte, consideran que es crucial que los ciudadanos estén pendientes a cualquier mal actuar de parte de los candidatos y denuncien de forma legal, y remarcan que sin la aprobación del presupuesto, su función de velar por la integridad del proceso electoral y prevenir irregularidades en las elecciones primarias se ven obstruidas. La sociedad civil hace un llamado a los diferentes actores para que permanezcan atentos y en especial piden a los ciudadanos meditar su voto, debido a que en la actualidad es difícil conocer quiénes están detrás de cada uno de los candidatos y los intereses que puedan defender. Analistas políticos expresan sus dudas respecto al trabajo que puedan desarrollar las diferentes entidades, ya que los representantes de cada uno de los órganos electorales obedecen a órdenes emitidas desde la cúpula de los tres partidos mayoritarios, que según expertos lo que hacen es cuidarse las espaldas en estas instancias, aunque no descartan que por cómo avanza el proceso y como la moneda está en el aire, el oficialismo o la oposición puedan valerse de estos medios para descalificar a rivales y con ello deshacerse de la competencia. Por último, diversos sectores le recuerdan al pueblo hondureño que al final desde Nueva York y la Nación del Norte trasciende información que involucra a azules, colorados y rojinegros con presuntamente recibir dinero de cárteles, por lo que las opciones se vuelven menos en un panorama en el que los políticos tratan de crear un ambiente volátil previo a las elecciones. Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este martes 26 de noviembre del año 2024. Vamos a hablar un tema hoy que por supuesto ha estado generando controversias de semanas anteriores, y es sobre la falta del presupuesto de la Unidad de Política Limpia. Esta unidad que precisamente se encarga de fiscalizar todos los recursos que ingresan a las campañas de los diferentes partidos políticos, así como también regular todas las actividades que tienen que ver con el tema de las campañas electorales. Vamos a hablar sobre este tema, tenemos importantes invitados esta mañana. En primera instancia saludo a Ivonne Ardón, comisionada de esta Unidad de Política Limpia. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder comunicarnos de manera directa con el pueblo hondureño. Pero también saludo esta mañana al abogado Emilio Hércules, comisionado también presidente actualmente de la Unidad de Política Limpia. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, pueblo hondureño. Gracias por el espacio y siempre atento a atender sus consultas y a poder exponer qué es lo que estamos haciendo dentro de la unidad y qué es lo que estamos trabajando para poder prepararnos ante el próximo proceso de elecciones primarias 2025. Bueno, me decía Ivonne que se espera ya hoy en la sesión que se estará desarrollando esta tarde en el Congreso Nacional se pueda someter. ¿Con cuántos meses de retraso este presupuesto? ¿De qué manera se le ha afectado a la Unidad de Política Limpia no contar con un presupuesto? Bueno, esperamos que el día de hoy sea ingresado al seno de la Cámara Legislativa ese anteproyecto de decreto que fue remitido por el Consejo Nacional Electoral la semana pasada. Como institución tenemos ya 7 meses de estar esperando que se le dé la celeridad
a este presupuesto que viene realmente a darle ese acompañamiento a este proceso electoral primario e interno, sobre todo para identificar el origen, uso y destino de los recursos que se invierten en las campañas electorales. Y nosotros ya tenemos un desfase, sin duda alguna, a falta de este presupuesto. Las estadísticas nos muestran que debemos de estar preparados al menos para atender unos 8,000 sujetos obligados. Y esto significa tener una gran logística dentro de la institución para poder realmente sancionar a todos aquellos que incumplan con la presentación del informe de rendición de cuentas, pero también para darles el acompañamiento a aquellos que salgan electos de cara a lo que va a ser el proceso general y poder también desarrollar los procesos de formación que son necesarios, sobre todo cuando hay una gran cantidad de personas que van a participar en esta fiesta cívica siendo precandidatos a un cargo electivo que ya está estipulado de conformidad con nuestra Constitución de la República. Así que este atraso, Fernando, y el comisionado Hércules lo puede destacar igual, ha sido para nosotros un tema que nos ha tenido, sí, muy preocupados, sobre todo porque los movimientos desde el mes de enero de este año empezaron con actividades proselitistas y la unidad realmente es un ente que debe de verse como un aliado estratégico. Somos una entidad de prevención. Es más barato para el Estado de Honduras invertir en prevención que en castigo. Sí, precisamente. ¿Por qué cree que no se le ha dado celeridad a este proceso de presupuesto? Bueno, mire, la unidad envió, nosotros llegamos a la unidad el 1 de marzo de este año, fuimos juramentados el 29 de febrero y en el lapso de un mes, con el equipo que ya estaba dentro de la institución, trabajamos en la construcción de ese presupuesto, pero también nos enfocamos como pleno de comisionados en crear las estadísticas, en crear y trazar estrategias, un plan táctico para poder acompañar a los partidos. ¿Y de dónde surge esta estrategia y este plan táctico que es el que estamos impulsando? Surge del diagnóstico que en los primeros 30 días realizamos, acercándonos a conversar con los principales actores del proceso electoral, que son los partidos políticos. Y ellos fueron muy abiertos con nosotros, nos mencionaron cuáles eran las debilidades institucionales que ellos consideraban que había dentro de la unidad, pero también al interior de los partidos políticos. Y esto pasa por dos elementos que son fundamentales. Número uno, el poco acompañamiento que se tuvo en el proceso anterior por la Comisión Nacional de Banca y Seguros y del Sistema Financiero. Muchos de los que aspiraron a cargos de elección popular no pudieron aperturar su cuenta bancaria y lógicamente eso permitió que no se llevara la trazabilidad de los recursos que se invierten en las campañas electorales. Y número dos, el poco conocimiento que hay sobre la ley de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. Esta es una normativa que no le aplica a toda la población, es una normativa que le aplica a los que participan en los procesos electorales y a los que son aportantes, porque hay algunas regulaciones intrínsecas dentro de la norma que debe de garantizar que aquellos que aporten a las campañas electorales, sus recursos sean de origen cierto. Entonces, ese gran desconocimiento que hubo en el proceso pasado generó que hubiese un nivel de incumplimiento sumamente alto. Estamos hablando de más de 1.600 sujetos obligados que no presentaron informe y que se desconoce realmente cuánto fue lo que se invirtió en la campaña de las elecciones generales. Aquí hay varios elementos que debemos de tener sobre la mesa y uno de ellos fue el confinamiento que hubo,
que no se pudo salir a capacitar de manera presencial, y eso también fue un generador de que las personas que participaban no tuvieran conocimiento sobre la normativa. A eso es que este pleno le apostó, trabajando de manera prematura, organizándonos con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con el sistema financiero y estructurando planes de formación para que pudiéramos nosotros como pleno estar listos en el mes de agosto para capacitar a todos los que tenían esa intención de participar, y eso va a permitir que los niveles de incumplimiento sean menores. Nosotros tenemos como meta el 30 de marzo presentarle a la Nación un informe de quienes aperturaron cuenta como lo ordena la ley, quienes no aperturaron cuenta, quienes presentaron su informe de rendición de cuentas como lo establece la ley 15 días después de haberse llevado a cabo las elecciones, y quien en definitiva ni aperturó cuenta ni presentó informe. Y aquí es el gran reto que tiene la institución. Si nosotros no informamos, no auditamos en los primeros 2 meses, el Consejo Nacional Electoral no puede tomar ninguna acción sobre aquellos sujetos que salgan electos, además que la institución tiene ya una normativa para aplicar sanciones. Y ni modo, la ley está ahí, tenemos que aplicarla, por eso es que estamos formando, estamos educando para no tener que castigar a nadie con sanciones pecuniarias, pero lo más doloroso es la sanción moral, tener que exponer a una persona por incumplimiento a la ley. Eso debe de cambiar la tónica en el tema de la rendición de cuentas y transparentar las inversiones que se realizan en los procesos electorales. Sí, don Emilio, usted ha mencionado y ha reiterado también esta preocupación. Esperan que hoy ya sea aprobado el mismo. Bueno, sí, muchas gracias. Buenos días nuevamente a todo el pueblo hondureño. Quiero arrancar diciendo de que son 2 los proyectos que están presentados en el Congreso Nacional, que son referentes a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, más conocida como Política Limpia. El primer proyecto fue presentado por el diputado Tejeda del Departamento de La Paz desde el mes de marzo, que va enfocado a reformas a la ley que le pueden dar la independencia y la autonomía que requiere la unidad para poder llevar a cabo la tarea para la cual fue creada. Este proyecto ya está dictaminado, ya lo tiene la Comisión de Asuntos Electorales. Es vital que lo puedan someter a discusión y aprobación para que sea el Congreso y la Cámara Legislativa que al fin le dé la independencia que tanto se requiere dentro de la unidad. Y número 2, ya está presentado oficialmente y con todas las formalidades ante el Congreso el proyecto de presupuesto para fiscalizar las elecciones primarias 2025. Este proyecto, como lo dijo la comisionada Ivonne, pues desde hace más de 7 meses lo presentamos nosotros ante el Consejo Nacional Electoral. Desconocemos por qué se le dio tanta alargue, desconocemos por qué se desmembró este presupuesto del Consejo Nacional Electoral, ya que en todos los procesos anteriores iba adjunto, en vista de que la unidad es una unidad que está adscrita al CNE, el CNE es el ente de alzada de nosotros. Pero bueno, miremos para enfrente, ya está en el Congreso, es imperativo de que la Junta Directiva, las fuerzas políticas, le den la prioridad necesaria. Es importante que haya una celeridad administrativa en todo esto para que se le remita a la comisión que corresponda, se discuta, se apruebe y también se publique este presupuesto para que posteriormente la Secretaría de Finanzas haga los desembolsos necesarios a las cuentas de la unidad y nosotros tener la disponibilidad de ese presupuesto para ejecutar los proyectos de fiscalización electoral. No puede la unidad contratar personal especializado y técnico en la materia sin tener la disponibilidad presupuestaria. No podemos realizar auditorías in situ con la concurrencia que manda la ley en los departamentos y municipios de nuestro país si no tenemos la disponibilidad presupuestaria.
No se puede realizar la compra de insumos, de materiales o adquirir sistemas que puedan automatizar la función interna de la unidad sin que tengamos el instrumento más importante, que es el instrumento del presupuesto especial de elecciones primarias. Hemos estado trabajando, llevando a cabo monitoreos, como lo ordena el Acuerdo 001-2023, emitido por el mismo Consejo Nacional Electoral, que nos faculta a monitorear y cuantificar las actividades que están llevando a cabo los diferentes movimientos por fuera del periodo electoral. Me refiero específicamente a todas las actividades que vemos cada fin de semana a lo largo y ancho del país por los diferentes movimientos que en este momento están esperando la inscripción. Y esto nos ayuda bastante, nos ayuda a monitorear, a cuantificar, pero ocupamos al personal en campo para llevar a cabo esta tarea. Esto sin menoscabo y para tranquilidad del pueblo hondureño, de recordarles de que el periodo de propaganda, el periodo donde más inversión se hace en las contiendas electorales, es como lo dicta la ley electoral, 50 días antes de las elecciones primarias. Esto arranca el 18 de enero del próximo año. El 18 de enero ya vamos a empezar a ver aquí en este canal y en todos los canales publicidad, propaganda, pidiendo el voto para diferentes diputados, alcaldes, candidatos a la presidencia. Vamos a empezar a ver vallas publicitarias, afiches, pancartas, y es ahí donde se lleva a cabo la mayor inversión, pero requerimos del presupuesto para poder nosotros tener todo el alcance de la unidad, fiscalizando a todos los precandidatos, sujetos obligados a los diferentes niveles electivos. El no tener este instrumento, que es tan importante, disminuye enormemente el alcance de la unidad. El no tener el presupuesto limita el alcance fiscalizador que tenemos nosotros también para los precandidatos. Estamos a la espera de lo que suceda esta semana. Es imperativo de que se pueda someter ya a la Cámara Legislativa este proyecto que es tan importante, porque cada semana que pasa, cada mes que pasa sin el presupuesto, dificulta más la ejecución de los proyectos de fiscalización, que como lo dijo bien la comisionada también, fueron aprobados desde hace muchos meses. Debió haber arrancado la unidad desde el mes de agosto a fiscalizar in situ las actividades que vemos por parte de los precandidatos, pero aún estamos a tiempo. Y le pedimos al Congreso, respetuosamente y encarecidamente también, de que apruebe, número uno, la independencia de la unidad que está en el proyecto de reformas que fue presentado del mes de marzo, y número dos, el proyecto de presupuesto que lo presentó la semana pasada el Consejo Nacional Electoral. Ahora, sin estas dos situaciones, ¿de qué manera han avanzado hasta los momentos sin un presupuesto? Bueno, hemos estado realizando labores con el presupuesto ordinario, que es el que tienen todas las instituciones del Estado. No es lo correcto llevar a cabo estas tareas con el presupuesto ordinario, porque para eso está el presupuesto especial. También pues, y aprovechamos para agradecer públicamente a los amigos de la cooperación internacional, la Unión Europea, el proyecto Euroelect, a través del apoyo técnico del PNUD, los amigos de USAID, a través de AIFES, han colaborado mucho a llevar a cabo las actividades de la unidad. Asimismo, nos han ayudado a reforzarnos, tanto con el personal que tenemos, como con apoyo en sistemas y apoyo técnico, que es tan importante por parte de la unidad, y también el apoyo de sociedad civil ha sido clave para poder llevar a cabo esta tarea, que sin lugar a dudas es importante, pero el mayor instrumento que tenemos nosotros para poder llevar a cabo esta tarea es el presupuesto especial. Es importante que se lleve a cabo en el Congreso esta sesión, que se le dé lectura a la correspondencia que presentó el CNE de la semana pasada, para que pueda ser discutido, aprobado, y siempre me gusta mencionar, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, porque no queremos que nos pase lo que le está pasando al Tribunal de Justicia Electoral, de que le aprobaron la ley procesal electoral, pero aún no ha sido publicada. Entonces, esto conlleva una enorme tramitología burocrática que retrasa los procesos, y es por eso que nosotros desde el 16 de abril, hace más de 7 meses, presentamos este presupuesto para poder estar listos y preparados a llevar a cabo esta tarea, que es una tarea que el pueblo clama, que se demuestre de dónde provienen los fondos que están financiando las campañas electorales, que puedan los precandidatos acreditar quiénes son los aportantes, si son personas naturales, son personas jurídicas. Es del interés también de la unidad saber de dónde vienen los fondos que están siendo utilizados, que nosotros podamos realizar nuestro trabajo, validar a los aportantes naturales, a las personas jurídicas también, y poder verificar el origen de los fondos.
poder identificar que sean fondos de origen cierto, de origen lícito, y que después de las auditorías correspondientes, en el caso que hubiesen hallazgos, pues después del análisis técnico jurídico, determinará el Pleno qué hacer con estos expedientes. En el caso que corresponda y en base a la competencia, se remitirán expedientes ante el Ministerio Público si es necesario, Tribunal de Cuentas si es necesario, y en el caso de los que incumplan la normativa, se aperturará expediente sancionatorio y se remitirá a la Procuraduría General de la República, y bajo el principio de la máxima divulgación de las actividades que hacemos dentro y fuera de la unidad, pues haremos de conocimiento público quiénes son los precandidatos que cumplen con la normativa y quiénes son los que no. Sí, perfecto. Yo he escuchado en muchas ocasiones ya a diferentes diputados, escuchar al doctor Carlos Umaña, que es importante que se pueda aprobar este presupuesto. ¿Por qué? Decía el doctor Carlos Umaña que hay que demostrarle a la población hondureña que no quieren que en los partidos políticos ingresen fondos del crimen organizado, que es un tema muy delicado. Varios candidatos la semana anterior decían, es evidente en esas grandes campañas, bueno, usted ya lo decía, que desde enero hay un proselitismo ya bien marcado en todos los partidos políticos. Es evidente que son grandes concentraciones políticas y lamentablemente no pueden ser fiscalizadas. ¿Cómo van a solicitar, licenciada Ivonne, los detalles y cómo van a evitar, si no es que ya entró el dinero del crimen organizado a estas campañas políticas? Bueno, mire, nosotros en el mes de abril, cuando remitimos al Consejo Nacional Electoral, de manera simultánea hicimos una convocatoria a todos aquellos que de manera pública habían expresado su interés de participar como precandidatos a la presidencia por los 3 partidos que son los que ya presentaron sus nóminas ante el órgano electoral. Y en esa ronda de reuniones conversamos con ellos y les hicimos ver la importancia de que ellos deben de tener la certeza, en primer lugar, de saber quiénes les están aportando. Que no reciban aportaciones de manos de un tercero, porque aquí se pueden dar 2 elementos. Uno, porque realmente necesitan tenerlo dentro de la gestión pública, o 2, porque quieren hacerle daño a su campaña. Entonces, no perdamos de vista estos 2 elementos y es lo que les hemos planteado a los que han manifestado su interés de participar en este proceso electoral primario. Y además acordamos con ellos de que iban a presentar un informe de rendición de cuentas de lo no bancarizado y otro de lo bancarizado. ¿Cuándo empezó lo bancarizado? Cuando la unidad les otorgó la certificación para que pudieran apersonarse ante el sistema financiero. Esto después de cumplir el requisito que establece el artículo 12A de llevar la autorización de su autoridad partidaria. De eso solamente son 12 los movimientos que hicieron este procedimiento ante su autoridad partidaria, llegaron a la unidad, acreditaron a un responsable financiero que es el que va a estar en comunicación constante con la institución. Tenemos 11 movimientos que presentaron ante el Consejo Nacional su pretensión de participar como un movimiento interno, sin embargo, no han llegado ante la institución y estamos a la espera de que pase ese filtro dentro del Consejo Nacional Electoral para la unidad poder requerirlos y pedirles que presenten también su informe de rendición de cuentas de lo no bancarizado, porque en definitiva ellos no han aperturado cuenta como movimiento en formación, pero si llegan a ser inscritos, tendrán que hacer el procedimiento para aperturar una cuenta bancaria con el respaldo que le da, en este caso ya, la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, y la unidad va a proceder a autorizar la apertura de las cuentas. No es posible que en pleno siglo XXI todavía sigamos pensando que el sistema va a estar en contra del sistema. Y por eso el trabajo que nosotros hemos realizado de acercarnos a los diferentes sectores
para que acompañen esta institución, porque esta institución no es de ningún partido, no es de ningún político. Esta es una institución que le pertenece a la sociedad, porque al final de cuentas, las elecciones son un día, pero todo el trabajo que hicieron los que aspiran a un cargo de elección popular tiene que ser acompañado por una entidad fiscalizadora, por una entidad auditora. Y aquí es entonces donde nosotros hemos recurrido a los organismos internacionales, uno, para fortalecer desde adentro la institución. Hay que certificar al personal que está laborando en la institución y que podamos estar en esa misma dinámica de la tecnología. Y aquí lo que acuñaba el comisionado Hércules, la unidad es una entidad que todavía está trabajando con tablas de Excel cuando podríamos tener un sistema robusto, contable, que nos permite en tiempo real poder informarle a la población los niveles de cumplimiento, las inversiones que se están reportando y que la propia unidad está cuantificando. Eso es un trabajo que, gracias a Dios, porque Él sobre todas las cosas siempre pone las guías y pone las personas idóneas para que acompañen estos procesos cuando realmente hay un compromiso de servirle a la sociedad y no de llegar a servirse a las posiciones que están dentro de la administración pública. Ese sistema lo vamos a tener, ya está trabajando los programadores con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas que está manejando los recursos de la Unión Europea. Es un sistema innovador que va a tener la unidad. Nuestro primer gran reto es el pilotaje de las elecciones primarias y el otro gran sistema que vamos a tener es el monitoreo de las redes sociales. Aquí hay una gran cantidad de recursos que se pautan a través de las redes sociales y vamos a tener esa capacidad de poder monitorear y cuantificar los fondos que se están pautando a través de las cuentas inorgánicas. Y esto es gracias al apoyo que hemos tenido de AIFES con recursos de USAID. Son dos sistemas que la propia ley ya establece, que es una facultad de la entidad, determinar cuáles son los sistemas necesarios para que pueda ser eficiente, efectiva y eficaz en el desempeño de los objetivos por los cuales la institución fue creada. El reciente pasado nos ha dejado lecciones, pero esas lecciones no deben de servirnos solo para señalar. Esas lecciones, para los que trabajamos en la academia, nos sirve para tomar decisiones y mejorar los procesos. Nos sirven para tomar decisiones y establecer mecanismos de control adecuados. Usted mencionó, el crimen organizado estará financiando candidaturas, estará financiando campañas. Bueno, ese es un tema que va a estar de manera permanente sobre el tapete de la discusión, porque siempre van a haber grupos interesados en tener cuotas de poder en la gestión pública. Y hacia ahí es que las instituciones debemos de movernos. Esos mecanismos de control son importantes y lo vamos a lograr si desde quienes están participando, la mayoría de los diputados, me atrevería yo a decir, van a buscar reelegirse. Entonces, permítannos, honorables congresistas, permítannos acompañarles en este proceso para que sus campañas no se vean desmeritadas, para que no hayan intereses detrás de bambalinas que quieran afectarlos. Aquí es donde hoy más que nunca queremos ver en acciones y no solamente en discursos que realmente ustedes no quieren que sigan narcopartidos, narcodiputados, narcoalcaldes, narcopresidentes. Hoy es el momento de demostrarle a la sociedad que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas no es un discurso más vacío, que es realmente una necesidad imperativa que ustedes tienen para que Honduras salga de este gran agujero en el que nos encontramos de la pobreza,
cientos de hondureños que están siendo prácticamente obligados a salir de su territorio nacional porque no hay fuentes de empleo. Este es el momento que vamos a un proceso electoral donde debemos de limpiarnos las manos y limpiarle el rostro a los partidos, a los procesos electorales y a quienes participamos, legitimando con nuestro voto cada uno de ustedes que llega a las alcaldías, al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República. Bueno, qué importante mensaje. A usted, abogado Hércules, ¿qué opinión le merece al escuchar que los mismos candidatos manifiestan de que están preocupados porque el narcotráfico, el crimen organizado podría ya estar infiltrado en las campañas electorales? Bueno, hay una frase que yo no me canso de repetirla, la verdad, y creo que va a durar por mucho tiempo, siguiendo el análisis que hizo la comisionada Ivonne, y es de que mientras el flagelo del narcotráfico, del lavado de activos y del crimen organizado sigue imperando en nuestro país, estos fondos de origen ilícito siempre van a querer penetrar en las campañas políticas. Esto para poder cobrar favores una vez que los precandidatos estén como funcionarios públicos o estén en el poder. Es por eso que siempre hemos hecho el llamado a los partidos políticos a que sepan elegir bien a quienes van en sus planillas. Es importante y dejar claro y que el pueblo entienda que el primer filtro para limpiar el aparato estatal son los partidos políticos, ya que ellos, en este momento, el Consejo Nacional Electoral está subsanándoles las planillas que presentaron para poder participar en las elecciones primarias. Fueron los partidos políticos quienes eligieron a las personas que van en sus planillas como designados, parlacén, diputados, suplentes, los candidatos alcaldes de la corporación municipal y todos sus regidores. En ese momento, licenciado y pueblo hondureño, no mete mano ni la unidad, no mete mano el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal de Justicia Electoral. Son los partidos quienes son el primer filtro. Y los requisitos para estas personas que están ahí son sencillos. Hondureño por nacimiento, mayor de 18 años, no ser del Estado seglar y gozar del ejercicio de los derechos civiles. En ningún momento piden antecedentes penales, en ningún momento piden antecedentes judiciales, si tiene deudas o moras con el Estado. Entonces, es importante ese filtro. ¿Por qué? Porque después estas personas se convierten en alcaldes a las corporaciones municipales, se convierten en diputados al Congreso Nacional, se convierten en funcionarios del gobierno de turno. Y hay que saber elegir a quienes van. Nuestro trabajo lo vamos a realizar. El trabajo de la unidad, y aquí hay que tener claridad, es velar porque los fondos que van a utilizar estos precandidatos sean de origen cierto, sean de origen lícito. Nuestro trabajo es fiscalizar el comportamiento de ellos en materia económica, quién los está financiando, cuál es el uso que le están dando a estos recursos y cuál es el fin que tienen estos recursos. Sí. Hasta ahí se limita la función de la unidad y por eso es que es importante de que sepamos elegir. Pero mientras sigan imperando estos males en nuestra sociedad, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, siempre van a estar buscando penetrar la política, no importa cuál sean los partidos. Ellos no ven color político. Ellos lo que ven es la posibilidad de tener a alguien a quien le puedan cobrar los favores. Sí. Y han habido estudios a nivel latinoamericano, y lamentablemente Honduras ya está dentro de los números rojos, en los cuales se indica de que ya no solamente financian a los partidos políticos, sino que ya se convierten parte de los precandidatos que están participando a cargo de elección popular. Y muchas veces ni cuenta nos damos nosotros, los hondureños, de quiénes son estas personas, sino hasta años después, en cuando vemos que están siendo involucrados en actos ilícitos. Por eso es importante poder depurar estos sistemas, poder nosotros identificar quiénes son los que están recibiendo fondos ilícitos y el compromiso que debemos tener este pleno de comisionados de aplicar, número 1, el principio de transparencia, número 2, de mayor divulgación de las acciones, y es por eso que este pleno de comisionados, pues lo digo con mucha satisfacción, todas las decisiones que hemos tomado nosotros en base a la función de la unidad han sido tomadas por unanimidad de votos. Sí. Aquí la misión y la visión la tenemos clara porque nos estamos jugando el nombre, el apellido y la carrera, los 3 funcionarios que tienen en esta unidad, y bajo el principio de mayor divulgación tenemos un compromiso
de emitir los informes, como dijo la comisionada hace poco, de hacerlos públicos, de hacerlos de conocimiento de toda la población, poder facilitar el acceso a la transparencia mediante las plataformas tecnológicas y poder identificar y publicar quiénes son los precandidatos que cumplen con la norma, qué precandidato tiene los elementos de transparencia, de rendición de cuentas y quiénes no. Sí. Y sin temor alguno, pues haremos de conocimiento quiénes son estas personas que no van a cumplir con la normativa, para que antes de que se lleven a cabo las elecciones generales, hacer de conocimiento del CNE, de la ciudadanía y de los demás órganos correspondientes por competencia, quienes están incumpliendo con la normativa vigente. Sí, ¿hay sanciones o cuál es la responsabilidad que tendrían políticos que accedan a estos fondos oscuros? Bueno, los partidos políticos también tienen que saber quiénes son aquellos que han puesto en las planillas que no rindieron cuentas sobre de dónde obtuvieron sus fondos. Eso tiene que ser una constante para que ellos empiecen también a tener el cuidado, sobre todo el resto de los partidos que no van a elecciones primarias. Sí. Y por eso es que esa línea que hemos trazado con los partidos, sí, para nosotros es fundamental. Pero esas sanciones, el comisionado sabe perfectamente que si nosotros no empezamos a sancionar, va a seguir este círculo vicioso de que como no me hicieron nada, como no hay castigo, entonces no pasa nada en Honduras. Mire, y usted lo va a ver cuando llegue el momento procesal oportuno. 15 días después de las elecciones, o sea, el 24 de marzo, así es la fecha tope para rendición de cuentas por parte de todos los que resulten inscritos cuando el CNE resuelva la inscripción de los movimientos. Este pleno hará de conocimiento de la sociedad hondureña y del pueblo quienes cumplieron, quienes no cumplieron, y se aplicarán sanciones que rondan entre los 5, 10 y hasta 15 salarios mínimos. Y por una mala reforma que hicieron los congresistas en el 2021, hay una segunda sanción que anda por los 100 salarios mínimos, o sea, 1 millón de lempiras. Estas personas, pues, no solamente tendrán la sanción pecuniaria, sino que, muy importante, como dice la comisionada, pues, habrá una sanción moral que recaerá sobre ellos, y nosotros haremos de conocimiento del CNE estos expedientes sancionatorios, aplicaremos la sanción. También hemos acordado remitir a la PGR, que es el ente que se encarga de perseguir a todos aquellos que adeudan al Estado, y muy probablemente estas personas no van a querer saber nada de política después. Muy probablemente estas personas no van a querer apoyar al partido político al cual ellos muy amablemente le prestaron la huella digital, le prestaron el DNI y le prestaron la firma para la inscripción de estos movimientos. Entonces, es por eso que nosotros preventivamente estamos realizando un trabajo con los partidos políticos, preparándolos en cuanto al alcance de la ley, en cuanto a cuáles son las reglas del juego, explicarles cómo deben de rendir cuentas, porque en contexto general, la aplicación de la ley tiene un carácter disuasivo. La ley no busca sancionar, pero sí está ahí la sanción. Sí. La ley lo que busca es que se transparenten los recursos que están siendo utilizados en la campaña. La ley lo que busca es que adquieran la costumbre de rendir cuentas los precandidatos a cargo de elección popular. Y este ejercicio va a servir para que los demás partidos políticos que van a participar en las elecciones generales vean cuál es el funcionar de la unidad, vean cuál es el alcance de la ley y vean a qué están dispuestos estos 3 comisionados que van a tener en esta unidad y en este pleno, ¿verdad? Estamos comprometidos con la materia, estamos comprometidos a aplicar la ley. Muy probablemente van a haber sancionados, muy probablemente van a haber personas en listados rojos. Esperamos que no sean muchos, porque también es una aspiración nuestra que la mayor cantidad de precandidatos rindan cuentas ante la unidad. Sí. Bueno, y lo más importante también es que las personas tienen que estar pendientes de todo esto, porque hay personas que lamentablemente hay costumbres en Honduras de que miran las cosas y siguen ahí sabiendo de que las personas quizás no están utilizando los métodos correctos, los métodos transparentes para llegar a los distintos cargos populares.
Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, precisamente. ¿A cuánto asciende, comisionada Ardón, el presupuesto que necesita esta unidad de política limpia de cara a estas próximas elecciones? ¿Y en cuáles debe de enfocarse más, en las primarias o en las generales? ¿Dónde concentran el mayor esfuerzo? Bueno, mire, en la unidad, el presupuesto inicial que habíamos remitido estaba trazado en 124 millones de lempiras. Pero estos 124 millones responden a 4 proyectos internos que se deben de ejecutar en el marco del proceso electoral primario. Pero como ha pasado ya tanto tiempo de que no se han realizado algunas actividades, el Consejo Nacional Electoral nos pidió que reformuláramos este presupuesto y en base a eso acomodamos algunas actividades, reacomodamos algunos recursos, alguna logística y quedó en 110 millones de lempiras que abarcan actividades desde el mes de noviembre, que ya estamos cerrándolo, hasta el mes de julio del 2025. La unidad va a requerir de 2 presupuestos diferenciados y esto hay que dejarlo bien claro para que no vaya luego el otro año nos vayamos a encontrar otra vez en esta misma situación de que nos acercamos al proceso general y no vamos a tener también los recursos necesarios. La unidad requiere de 2 presupuestos especiales, uno para las elecciones primarias y un segundo para las elecciones generales, porque son actividades que no están programadas en el plan operativo anual que se construye con los techos del presupuesto ordinario que la Secretaría de Finanzas ya le establece a cada institución del Estado. De estos 110 millones es el presupuesto real, ni siquiera es el ideal. Sí. Aquí estamos prácticamente, como decía mi papá, raspando la olla para poder hacerle frente a este proceso electoral. Y con el acompañamiento de los diferentes sectores, sabemos que vamos a lograr cumplir con esta misión, con esta meta. El acompañamiento, sin duda, de la sociedad en general va a permitir que alcancemos estos niveles de cumplimiento que nos hemos trazado como pleno. No tiene razón de ser llegar a una institución e ir a repetir más de lo mismo. Cuando se dan las transiciones en las instituciones, en la administración pública, es porque la sociedad está demandando cambios. Pero si yo voy a llegar a una institución a sentarme y a esperar que las cosas caigan del cielo, créanme que ya el maná ya no cae. Así que aquí es donde como pleno nos hemos tenido que fajar los pantalones e ir a tocar las puertas y pedir un voto de confianza a las organizaciones, a la sociedad, a la academia, para que le den un respiro a esta institución y ese beneficio de la duda de que nosotros queremos hacer las cosas de manera diferente, acompañados, porque como dije desde el principio, esta no es una entidad que le pertenezca ni al gobierno, ni a los partidos, ni a los políticos. Es una entidad que le pertenece a la sociedad. El daño que se ocasiona cuando hay infiltraciones de recursos de origen incierto no es para un partido, no es para un gobierno, es para la sociedad y por tanto estas instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, son entidades que deben de estar acuerpadas por la sociedad, porque son entes fiscalizadores, son entes garantes de derechos humanos, pero también son entes garantes de que haya una efectiva rendición de cuentas tanto de los fondos del Estado como de los recursos que se invierten en los procesos electorales. Y yo sí quiero hacer énfasis, licenciado Fernando, en el caso de que no solamente vemos recursos privados, la institución
fiscaliza recursos mixtos. ¿A qué me refiero con esto? Vemos recursos que son dados por el propio Estado de Honduras a través del concepto de la deuda política y otros recursos que se otorgan a través del ente electoral para el proceso de formación a los miembros que van a estar en la Junta Receptora de Votos. Eso lo ve la unidad. Y adicionalmente vigilamos que aquellos que están en la toma de decisiones, manejando los recursos del Estado, no se aprovechen de esos recursos para andar haciendo campañas políticas, para andar haciendo proselitismo y promoviendo una candidatura, porque eso es una competencia desleal. Yo tengo toda la maquinaria del Estado contra los otros que solamente están invirtiendo recursos personales o de las aportaciones que pueden obtener. Ese equilibrio, esos pesos y contrapesos, los ve la unidad. Así que aquí también estamos vigilando que los que están aspirando a un cargo de elección pública y están dentro de la gestión pública no utilicen los fondos del Estado. Y por eso el mecanismo de denuncia que la unidad tiene. ¿Por qué? Porque la mayor parte de incidencia se lleva al interior del país. La sociedad debe de tener la certeza de que pueden denunciar ante la institución quienes están utilizando los recursos para beneficiarse, para captar el voto, el beneplácito de la ciudadanía. Recuerden que no son fondos que salen de su bolsa, son fondos que pagamos usted y yo a través de nuestros impuestos. Si le llevan una ración de alimentos, no es de la bolsa del precandidato, es de la bolsa del Estado. Recíbala porque lo necesita, pero eso no debe de comprometer su voto, eso no debe de nublar su conciencia para beneficiar a un aspirante a un cargo de elección popular. Y aquí es entonces donde la unidad necesita tener ese acompañamiento. El presupuesto es importante y nosotros estamos bien claros en esto. Por eso solo ve 2 comisionados aquí. Sí. Nosotros estamos bien claros de que van a haber muchos intereses de diferentes sectores en que la unidad no tenga los recursos necesarios. Pero yo no vine a esta institución a desmeritar una carrera profesional que he hecho, y lo mismo el comisionado Hércules. El comisionado Vladimir tiene una responsabilidad dentro de la institución y esta responsabilidad nos lleva a los 3 agarrados de la mano. Estos 2 ciudadanos que ustedes ven hoy en esta mañana están pidiendo que no se luche contra la institución que quiere garantizar elecciones con recursos lícitos. No son elecciones limpias. Las elecciones limpias es otro parámetro el que hay que estudiar dentro del marco de la ciencia política. Aquí lo que estamos viendo y vigilando es que no se permee las postulaciones con recursos que después nos van a salir más caro a todos los hondureños, a la sociedad, y que viene en detrimento de la imagen que como país podemos tener en el exterior. Sí, ¿cuál debe de ser el trabajo, para reiterar, del comisionado Vladimir? Bueno, el comisionado Vladimir tiene una gran responsabilidad porque él es el que está trabajando de manera directa en la construcción de los sistemas que vamos a implementar. Cada quien tiene una fortaleza como profesionales. El comisionado Hércules tiene su fortaleza como profesional de las ciencias jurídicas. Él está empeñado en ver todo lo que tiene que ver con la normativa que necesitamos aplicar. En mi caso, además de ser una académica, soy una profesional de las ciencias de la comunicación. Yo soy periodista, esa es mi formación base, y tengo un posgrado en ciencia política. Por eso trabajo en la construcción de las estrategias de comunicación y de las políticas públicas que vamos a institucionalizar. Este entramado es lo que va a permitir realmente
que la institución sea sostenible en el tiempo, que además de tener una normativa también vamos a tener otro tipo de herramientas legales que nos van a permitir caminar con la celeridad que se demanda de los procesos electorales, pero sobre todo el compromiso que tenemos como ciudadanos. Nosotros no hemos llegado a jugar a la institución, no hemos llegado a pasar solo por pasar, nosotros hemos llegado a la unidad para hacer un cambio, para dejar una huella y para construir una institución que los que nos precedan en el cargo puedan seguir construyendo sobre esta estructura y no empezar a botar trabajos que se han venido haciendo y querer empezar a inventar el agua caliente de nuevo. Es necesario que las instituciones queden sólidas y esa solidez la da el talento humano que llega a las instituciones, el acompañamiento y el acuerpamiento que se tenga del propio sistema del Estado, de la confianza de la sociedad y de la confianza de los organismos cooperantes. Sí, perfecto, don Emilio. ¿Qué opinión le merece lo manifestado y bueno, este mensaje que ha enviado esta mañana también la comisionada Ardón? Bueno, totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que estamos en sintonía ahí, este pleno de comisionados, en cuanto a la función que tenemos, en cuanto a dónde queremos llegar. Estaba pensando precisamente en lo que estaba hablando ella, de que estamos haciendo esta tremenda lucha por la independencia, por el presupuesto. Se nos viene allá el proceso de elecciones primarias en el mes de marzo y habrá que rendir cuentas, no solamente los precandidatos ante la unidad, sino que también la unidad ante el pueblo hondureño. Tenemos que rendirle cuentas a ellos mediante los informes correspondientes y habrán pasado quizá un mes o 2 meses después de las elecciones cuando ya estaremos iniciando otra vez la lucha por el presupuesto de elecciones generales. Entonces, es un tremendo reto. Pareciera que estamos luchando contra el mismo sistema, y digo pareciera porque quiero creer que realmente todos estamos enfocados en estos temas de transparencia, pero hemos asumido el compromiso, sabíamos a lo que nos metíamos cuando nos postulamos a estos cargos. Recordarle al pueblo hondureño que pues, nuestras postulaciones fueron postulaciones que fueron debidamente analizadas, ¿verdad?, mediante varios mecanismos que ya la ley prevé, y es por eso que tenemos ese enorme compromiso. Este pleno de comisionados pues está comprometido a rendirle cuentas al pueblo hondureño, a hacer pública toda la información y a poder también darles a ellos los mecanismos, me refiero a los sujetos obligados, para que pueda existir esa cultura de la rendición de cuentas, que es muy importante, que debe ser implementada en la clase política. Este es el momento para el Congreso Nacional en el cual pues puede ser una etapa transformadora para el tema del financiamiento de campañas. Este es el Congreso que puede darle la independencia a la unidad de política limpia. Este es el Congreso que puede darle los recursos, me refiero al financiamiento, a la unidad para poder robustecerla, para poder equiparla, para poder transparentar las campañas electorales. Y esto lo que va a lograr, a final de cuentas, es hacer campañas más económicas, más baratas. Yo no conozco a ningún candidato a cargo de elección popular que diga qué barato me salió ser diputado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿y cómo se justifica, por ejemplo, del gastos millonarios de un candidato a diputado que no se recuperan en los salarios en los 4 años que ejerce su función? La ley le permite a todos los precandidatos a conseguir fondos, ya sean fondos privados, que es lo que pueden obtener mediante autofinanciamiento, aportes económicos, aportes en especies. Y estos fondos, pues ya la ley establece cuáles son los techos. Los techos son permitidos para algunos candidatos, son muy altos, para otros candidatos son muy bajos. Recordemos de que el límite de gastos de campaña se define para cada proceso electoral. Entonces, el límite de gastos de campaña que tenemos para las elecciones primarias 2025 no es el que tuvimos en el 2021, ni va a ser el que tendremos en las generales de noviembre. Para las generales de noviembre deberá ser el Consejo Electoral quien emita una nueva resolución para el límite de gastos de campaña. Pero sí se ve una desproporcionalidad en algunos casos sobre estos límites. Por dar un ejemplo, el candidato alcalde de Tegucigalpa tiene un límite de gastos de campaña que ronda por los 70 millones de lempiras, un monto que de repente está muy alto. Pero si usted se va al candidato alcalde
de Belén, en el departamento del Empira, tiene un techo que ronda por los 400,000 lempiras. Entonces hay una enorme desproporcionalidad y los precios en los conceptos de los gastos de campaña van en aumento en cada año. Hay que tener bien claro de que para algunos precandidatos va a ser muy fácil llegar a sus límites de gastos. Por ejemplo, un candidato a diputado en el departamento de Francisco Morazán tiene un límite que anda por los 4.5 millones de lempiras, que de repente se le puede ir en pura pauta publicitaria en los medios de comunicación más conocidos que hay en nuestro país. Pero para algunos precandidatos puede ser un límite inalcanzable, es como el techo de los candidatos a la presidencia. En base a la ecuación que ya está establecida, por la carga electoral que hay a nivel nacional, multiplicado por el doble del valor del voto, un candidato a la presidencia tiene un límite de gastos de campaña vigente de 505 millones de lempiras. Es un monto absurdo, no tiene sentido. Pero esa es la ecuación que tenemos hoy. Ya que está demostrado y cuantificado, la unidad ha medido 3 procesos electorales, generales 2017, primarias y generales 21, y el gasto más grande para un candidato a la presidencia ha rondado más o menos por los 240 millones de lempiras. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso para no rebasar los límites de gastos, y en el caso de las aportaciones, pues ya la ley establece límites. Entonces, el límite de un candidato a diputado anda en los 4.5 millones de lempiras, pero si hacemos el cruce versus lo que gana, pues ahí sabremos nosotros la medición, si encaja o no, o si hay un balance o no. Entonces, son temas bien particulares, bien subjetivos para cada uno de los precandidatos, que tendremos que analizar más adelante, pero nuestro trabajo siempre será vigilar de que no se rebasen estos montos. Reiteremos, por favor, los techos en el tema de una candidatura presidencial. 505 millones están considerados. Sí. En el nivel de diputados, la fórmula es el doble del voto por el número de electores que tiene el departamento dividido entre el número de curules que le corresponde a ese departamento en el Congreso Nacional. Y a nivel de la corporación municipal, del candidato alcalde o alcaldesa, es el doble del valor del voto por el número de electores que tiene ese municipio. Esa es la fórmula, y en base a eso el Consejo Nacional Electoral es que emite los techos que se van a invertir. Por eso es que hay esa gran variación, porque la carga electoral en unos municipios es mayor que en otros, y de igual forma a nivel de los departamentos. Pero fíjese que en base a esto que usted consultaba, el costo-beneficio de invertir en una campaña electoral, yo he trabajado mucho en temas electorales, y antes ser diputado no era un tema de quién tenía más dinero o quién invertía más dinero. Era un mérito, era un reconocimiento que la gente de su departamento le daba a una persona. Entonces, ser diputado era un honor, representar un departamento por un partido X. Hoy se convirtió en una mercancía, y por eso es que hay esas grandes cantidades de recursos que se invierten, porque ya se convirtió en algo más mercantil, algo más comercial. El que tiene más dinero no es realmente el que tenga las mejores credenciales dentro de su departamento, dentro de su municipio. Y aquí es entonces donde en alguna medida tenemos que hacer una retrospectiva de lo que hemos perdido como sociedad y cómo hemos cambiado esas prácticas de que le damos más valor al dinero que a los principios éticos y morales de las personas que se postulan a los diferentes niveles selectivos. Sí. Y esto es para que reflexionemos realmente, porque prácticamente se ha empezado a comprar la conciencia del elector, y hemos dejado de lado valorar los valores que tienen aquellas personas que nos van a llegar a representar a cualquier posición, no solamente al Congreso o a una municipalidad,
sino que también un cargo dentro de la administración pública. Y aquí es donde tenemos que volver nuestra mirada y reflexionar. Las elecciones más caras son las elecciones primarias. Sí. Son las más caras. ¿Por qué? Porque aquí van 4 corrientes dentro de un partido que tienen, como se dice popularmente, que tirar toda la carne al asador para poder ocupar las primeras posiciones y salir con la mayor cantidad de marcas. Ya cuando se llega al proceso de las elecciones generales, por el cociente hay muchos que entran como diputados y dejan a otros que tienen un mayor número de marcas fuera del hemiciclo legislativo. Entonces, aquí hay que sopesar si realmente los que nos están representando son los que tienen realmente el acompañamiento de la población de sus departamentos o de sus municipios, o es el valor del voto, el dinero, lo que hoy está marcando la diferencia dentro del Congreso Nacional. Y para finalizar en esta parte, yo sí quiero mencionar, cuando se derogó la ley de clasificación de documentos públicos, la mal llamada ley de secretos, yo estaba como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y fue algo que yo personalmente aplaudí a este Congreso Nacional porque le volvieron la vida al Instituto de Acceso a la Información Pública. Le quitaron esa mordaza que evitaba que cumpliera con su misión de órgano garante. Hoy, Congreso Nacional, ustedes tienen nuevamente la posibilidad de marcar la diferencia y de quitarle esos cerrojos a la institución que debe de velar porque no haya dinero gris en las campañas, apoyando esta institución que fue una demanda de la sociedad, que fue un proyecto construido por la misión de lucha contra la corrupción. Este es un bebé que dejó la MASIC, hagámoslo crecer, hay que darle todas las vitaminas necesarias para que crezca fuerte, pero no sigamos teniendo instituciones que solamente son una carga para el Estado, porque tener 51 millones de lempiras al año para tener una institución que no está haciendo nada, realmente no vale la pena y mejor invirtamos los recursos en otra cosa y no emulemos que estamos trabajando en temas de transparencia. Sí. Me dice don Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buen día, saludos a los comisionados de Política Limpia. La unidad debe ser incorporada en la función electoral constitucional independiente al CNE. Inexplicable lo de la omisión del presupuesto de la unidad. Sigan avanzando porque video mata relato, dice don Denis. ¿Qué opinión le merece? No, agradecido. Un saludo a don Denis y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, han habido un par de intentos, lo intentó el Pleno de Comisionados anterior, de lograr un rango constitucional. Recordemos de que esto es progresivo, es una lucha que, como lo dije anteriormente, pareciera que fuera contra el mismo sistema. Tenemos que ir paso a paso. Creo que el primer paso debe ser ya, esta unidad ya tiene ya más de 8 años de existir. A pesar de eso, sigue siendo relativamente joven. Hay países que tienen unidades de financiamiento. Estados Unidos tiene más de 80 años. México tiene ya por los 35 años también de tener fiscalización electoral. Pero a pesar de eso, ya es importante que dé los primeros pasos sola la unidad. Para eso tiene que desprenderse de esa adscripción que se tiene al CNE. Eso pasa a través de la independencia y nunca antes había estado tan cerca de la independencia de la unidad como lo está ahora. Sí. Ya hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, ya está dictaminado, ya tiene todos los dictámenes favorables para lo mismo. Este pleno y el personal de la UFTF está listo para esa independencia. Estamos trabajando sobre eso. Ya uno va a la unidad, no ve logos del Consejo Nacional Electoral. Estamos pensando en cómo desprendernos totalmente. Si bien es cierto, el CNE ha sido un gran aliado, pero también tiene una enorme carga de trabajo y no puede estar atendiendo
temas de tramitología de la unidad. Entonces, es el Congreso el que le puede dar esa autonomía, esa independencia. Ellos están a un paso pequeño de poder lograrlo y nosotros estamos listos y preparados para ejecutarlo. Entonces, comparto el comentario, le agradezco la verdad la opinión, es una persona con mucha experiencia en la materia y pues esperamos que se dé. Y de la igual manera, pues esperamos que se dé pronto el presupuesto, que ya está esa papa caliente en manos del Congreso. Sí, me dicen también por acá, la política limpia se creó no para valorar los gastos de la actividad, sino la procedencia de los recursos financieros. ¿Cuáles son los hallazgos de dinero sucio en las campañas, comisionada Ivonne? Bueno, mire, los mayores hallazgos se marcan cuando no se bancarizan los recursos. Recuerde que alguien que esté interesado en financiar una campaña y no puede respaldar de dónde obtuvo esa cantidad de dinero, no va a ir al banco. Lo dan efectivo. Lo va, por supuesto. Pero ahí es entonces donde viene ese mensaje que yo he estado enviando esta mañana de los valores que deben de tener los que aspiran a los niveles selectivos. ¿Quiero realmente yo vender mi conciencia, comprometer la seguridad de mi familia? Si yo llego a ocupar un cargo en la administración pública, después se lo van a cobrar. Por eso es que el trabajo vinculante con el sistema financiero, que nos puede tirar las alertas de que está ingresando inclusive dinero en una cuenta corriente de ese sujeto obligado con movimientos atípicos, eso también es una alerta que el sistema nos va a tirar como institución, y aquí viene la otra rama del trabajo en armonía que se debe de hacer con el Ministerio Público. Ellos tienen una unidad de inteligencia financiera que debe de trabajar también con la unidad. Por tanto, el sistema tiene varias entidades que deben buscar armonizar criterios, lineamientos, procesos, para que entre todos podamos identificar si hay alguna alerta que puede poner en riesgo el Estado de Honduras. Recuerde que el crimen organizado, por eso es organizado, porque trabajan de manera planificada y tienen proyectos claros, tienen proyectos establecidos en el corto y en el mediano y en el largo plazo. ¿Y por qué los estados no vamos a trabajar también con ese tipo de proyecciones y sobre todo con la institucionalidad? Así que es un reto realmente poder identificar el flujo de recursos que pueden invertirse en una campaña electoral y que no se bancariza. Pero aquí es el trabajo de la sociedad. Ustedes son los que mejor conocen a sus aspirantes en sus municipios, en sus departamentos, y saben también quiénes son aquellas personas que andan fuera de lo que la ley establece. Cerrémosle la puerta. Nosotros tenemos esa posibilidad hoy más que nunca de hacer esos cambios que van a permitir que los que lleguen a hacer la administración el 25 de enero del 2026 sean las personas idóneas y con la probidad y la ética que el país requiere. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, hablando sobre esta situación, la falta de un presupuesto en la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, conocido por las personas y bueno, aquí estábamos hablando de eso, me están haciendo énfasis los comisionados, que no es política limpia, aunque así sigue siendo conocido en nuestro país, es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. Precisamente no se les ha aprobado este presupuesto, hay campañas abiertas desde enero y bueno, a pesar de todo esto han ido trabajando. Hablábamos también extracámara de cómo tienen que hacer estos candidatos. Por ejemplo, le ponía a la comisionada Ardón el caso de Nasralla, que fue criticado
en una concentración política por andar en un helicóptero, comisionada. ¿Cómo estuvo eso? Usted me dice que le preguntó. Bueno, sí, la verdad es que los precandidatos, particularmente los que aspiran al nivel presidenciable, se tienen que desplazar en el menor tiempo posible a diferentes sectores del país. Y esto, pues, para eso está la tecnología ya, que facilita esa movilización. Ese aeronave bajo la cual se ha estado movilizando el presidenciable Salvador Narrala, supe que era una aportación. Eso lo vamos a ver reflejado cuando presente su informe de rendición de cuentas. Y sé que es una aportación en especie. ¿Por qué lo tiene que reportar? Porque él se benefició de esa aportación, aunque no recibió el dinero, aunque no es de él el helicóptero, él tendrá que decir quién es el aportante que pagó el alquiler de esa aeronave y deberá de aparecer reflejado en su informe de rendición de cuentas. Así que hay muchas cosas que la población no se imagina que estamos haciendo, y ni los aspirantes, pero que las estamos haciendo en el silencio, porque la institución, Fernando, debe de tener una base de datos que le permita cruzar la información cuando el sujeto obligado nos venga a presentar los informes de rendición de cuentas. Usted no se puede ir solo con lo que le dice el sujeto obligado, no. Sí. Usted tiene que tener esa otra fuente de información recopilada por usted como institución para poder verificar la veracidad o para sancionar si hay una información que no es fidedigna, que no es confiable. Y aquí, como pleno, nosotros tenemos una claridad que los criterios de calidad que ya establece la ley de transparencia no solamente aplica para la información que se publica en el portal de transparencia y que es suministrada por las instituciones del Estado, también se aplica en el tema de la rendición de cuenta de los procesos electorales, que la información sea clara, que la información sea confiable, que sea oportuna y que sea adecuada. Esos criterios de calidad le permiten a usted entonces evidenciar que no sean documentos falsos, que las empresas que están aportándole o que le están prestando servicios a los que participan en los procesos electorales existan, y eso va a darnos pie a ese gran sistema que tenemos de consulta con otras entidades. Ese trabajo silencioso que hemos venido haciendo con varias entidades es lo que va a permitir que la unidad tenga insumos, que tenga herramientas para verificar la confiabilidad de la información entregada por los sujetos obligados a la institución. Mire, el trabajo fino que se ha venido haciendo, una firma de convenio para tener consulta con el Registro Nacional de las Personas, eso es una herramienta formidable para garantizar que los que aporten estén vivos, porque aquí no solamente salían a votar los muertos, también eran aportantes a las campañas. Sí. Entonces hay que verificar la existencia del individuo, hay que verificar la existencia de la persona jurídica, pero también hay que verificar que aquella empresa que aparece como aportante a las campañas también esté pagando los tributos al Estado de Honduras. No es posible que una empresa aparezca como aportante y en las declaraciones de impuestos sobre la renta esté declarando pérdidas. Entonces, el tema de transparencia no solamente va enfocado a quién me dio el dinero para participar en la campaña, es todo un conglomerado de acciones que se deben de realizar para garantizar la confiabilidad de la información y de los procesos que como institución estamos implementando para ese mejor control. Sí, se debe de tener un cuidado estricto. ¿Cree usted, abogado Hércules, de a quién se le agarra algo, ya sea en especie como es el término que utilizan,
o ya sea económico, debe de haber un sumo cuidado con esto. Totalmente de acuerdo. Es por eso que la parte preventiva que realiza la unidad es importante con los precandidatos, con los partidos políticos, las capacitaciones que estamos dando para explicarles cuáles son los mecanismos de recaudación de fondos, a quienes sí pueden recibirles fondos, a quienes no, estar atentos a los comunicados que realizamos como unidad. Precisamente esta semana emitimos un comunicado sobre las prohibiciones de las aportaciones, de a quienes no pueden dar aportes a las contiendas electorales. En el caso de que hagan deducciones por planilla, de qué manera se puede hacer, de qué manera no se puede hacer, la prohibición de recursos del Estado en las campañas electorales, entre otros. Que un candidato presidencial o un movimiento pues realice gastos no está mal, está bien, es totalmente permitido, no hay ningún problema. De hecho, en este momento pues los movimientos en formación les aplican la misma normativa que los movimientos internos una vez sean inscritos, de que no tienen techo de gastos. Entonces puede realizar todo esto siempre y cuando rindan cuentas. Y velar y verificar y cuidar, y por eso es muy importante la selección del responsable financiero, velar de que tengan certeza de quiénes son las empresas y las personas que les van a aportar a las contiendas electorales, quiénes son los socios de las empresas que están involucrados en estos aportes, porque una pequeña mancha les puede ensuciar toda la campaña electoral, y si ganan, les puede ensuciar todo el gobierno o la diputación o la alcaldía que van a tener por delante. Hay que tener mucho cuidado con el tema del financiamiento, velar de que las personas que les estén aportando sean personas que tengan fondos de origen lícito, fondos de origen cierto, que haya trazabilidad en los fondos que se van a percibir en las contiendas electorales, y que estos pues sean después reportados a la unidad para que nosotros podamos validar, podamos verificar de que estas personas son quienes son, que tengan origen lícito, que tengan origen cierto, y por eso tenemos estos mecanismos que dice la comisionada. Validación con el RNP, validación con el SAR también, y aparte de todos los sistemas de monitoreo que estaremos implementando. Y con el tema dando un paso atrás, licenciado, con el tema de la unidad de política limpia, el nombre que le dieron en el momento de la creación, realmente que es un nombre bien amplio, limpiar la política. No le corresponde a la unidad limpiar la política, esa es la verdad. No le corresponde, lo que nos corresponde a nosotros es velar de que el financiamiento en las campañas sea de origen cierto, sea de origen lícito. El otro día un periodista me hizo una pregunta a mí si la unidad fracasó al no identificar que un alcalde en funciones estaba ligado con el narco, pero nosotros no somos el Ministerio Público, nosotros no somos la DIPANCO, nosotros no somos la Secretaría de Seguridad. La unidad tiene una función muy específica y técnica, que es la de verificar el origen de los recursos utilizados en la campaña, y en el caso de que encontrásemos un origen de origen incierto, origen ilícito, pues ya sabemos lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, es por eso que hacemos mucho énfasis en la campaña 360 que estamos realizando en este momento. No solamente es cambio de imagen, es preparar el personal, es preparar la parte administrativa, la parte por fuera de la unidad, y explicar de que nosotros somos la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. ¿Pero a quiénes? A los partidos políticos y candidatos. Es por eso que tenemos un régimen y un campo bien limitado en el marco de lo que ya establece la ley de financiamiento. Sí, perfecto. Ahora, hay una modalidad también que se ha visto de campañas políticas en los diputados que están utilizando, bueno, ellos dicen que no es así, pero sí ha visto el tema de las subvenciones, de los bonos, diferentes beneficios que hay en el Congreso Nacional, y ya uno mira en los estados de los diferentes diputados que andan todos los fines de semana llevando ya sea algunos beneficios que, bueno, les sirve a la gente, pero con las caras de ellos, y es claro y evidente que están en campañas abiertas para sus diputaciones. ¿Cómo ven esto ustedes desde esta unidad precisamente en el tema de la utilización de las subvenciones, de los subsidios, de los bonos, como se le quiera llamar en el Congreso Nacional? Bueno, mire, aquí hay dos cosas que hay que resaltar. Uno, el tema de los valores. Si yo sé que aquellos recursos que el Congreso me ha otorgado para ayudar a mi comunidad, para ayudar a mi municipio, a mi departamento, son fondos que le estoy devolviendo a la sociedad por los impuestos que todos pagamos. Y por eso es que siempre se hace ese énfasis de que la población lo reciba,
si al final estamos devolviéndole? No está saliendo de la bolsa de ninguno, ni de los diputados, ni de los alcaldes, ni de los que aspiran a la presidencia de la República en este momento. Son fondos del Estado y por tanto no debe de verse como un regalo que me está llevando un aspirante. Ese es número uno. Número dos, la labor del Tribunal Superior de Cuentas, porque el que audita, el que fiscaliza los recursos del Estado, se llama Tribunal Superior de Cuentas y son ellos los que deben de exigir esa rendición de cuentas de esas subvenciones, subsidios o como se le haya nominado durante esta gestión. Este es el momento en que la sociedad tiene que dar muestra de madurez política e identificar que lo que llega de las diferentes instituciones del Estado no son fondos de campaña. Y por eso es que la unidad está haciendo este monitoreo. Usted no tiene una idea, licenciado Fernando, la cantidad de personas que nos escriben y nos mandan fotografías, nos mandan videos de dónde andan los que aspiran entregando bolsas, temas de ayuda, sobre todo las personas que fueron afectadas por la tormenta Sara. Eso, en primer lugar, habla muy mal de un político queriendo beneficiarse con el dolor ajeno. Ayude. Les toman fotos si a la va gente. A ayudar, sí. Miren, eso hasta bíblico es: lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. Entonces, querer beneficiarse, lucrarse de la necesidad y del dolor de alguien que ha sido afectado por un evento natural, eso habla muy mal de las personas que quieren llegar a beneficiarse. Háganlo porque son diputados, porque son alcaldes, porque tienen una obligación de ayudar a la sociedad, pero no lo hagan condicionando el voto. Hay que construir, sigan construyendo una buena imagen, pero sobre lo que ustedes son, no sobre lo que están haciendo con los recursos que son de todos nosotros. Y aquí es entonces donde viene esa triangulación de información entre lo que está recopilando la unidad sin presupuesto, porque para monitorear yo no necesito presupuesto. Las redes sociales son una herramienta formidable, la tecnología nos ha dado esa gran ventaja y como somos tan comunicativos que todo lo publicamos, ahí quedan las evidencias. Y el otro parámetro es el trabajo que el tribunal tiene que realizar. Hay que exigir mayor rendición de cuentas porque al final de cuentas es un presupuesto que le pertenece a un poder del Estado, que le pertenece a una institución, a una secretaría y que debe de verse reflejado también en el portal de transparencia, que es donde están todos los actos de la administración pública como una memoria histórica de la administración como tal. Sí, abogado Hércules. Bueno, dando seguimiento a lo que está hablando la comisionada, mandamos ahí a producción el comunicado que emitió la unidad hace poco, bueno, fecha 22 de noviembre, es reciente, hace 4 días, y habla precisamente de la prohibición de aportaciones que habrán en el próximo proceso electoral. Estas son las que establece la ley ya en el artículo número 24 y nos vamos al numeral 4. Ahí está precisamente y en seguimiento a su consulta. Es totalmente prohibido por la ley las subvenciones o subsidios de gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras. Entonces, el funcionario o servidor público que esté realizando campañas electorales con subvenciones del Estado incurrirá en el incumplimiento de esta normativa y muy probablemente será sujeto a sanciones por parte de la unidad, de una unidad que no será silenciosa ante esto, en primer lugar, ¿verdad? En segundo, o sea, haciendo agregado a todo lo que dijo la comisionada. También pues está la contribución de instituciones religiosas o de cualquier denominación. Vamos al numeral número 1, al número 1, las contribuciones o entidades de empresas públicas con participación del Estado. Estas empresas o entidades que tienen participación del Estado no pueden
no pueden aportarle a ningún precandidato, a ningún partido político. Prohibiciones de las contribuciones anónimas, la ley electoral lo establece también, no solamente la ley de financiamiento, salvo las obtenidas en colectas populares. ¿Y por qué esta es la salvedad? Porque ningún precandidato a cargo de elección popular puede realizar una colecta popular sin el permiso de la unidad. Entonces, y el mejor comprobante que tenemos nosotros pues son las mismas redes, como lo dijo la comisionada, ella tiene razón en eso. Todos suben todas las redes y entonces es importante para nosotros el monitoreo. Después, las contribuciones o donaciones de los funcionarios o empleados que desempeñen en la administración pública centralizada o descentralizada sin previa autorización de estos. ¿Qué significa esto? Que a ningún empleado de la administración pública centralizada o descentralizada se le pueden realizar deducciones bajo el concepto de aporte a un partido político o a un precandidato sin el consentimiento de este empleado. Y para eso ya tenemos los formatos de la unidad para que se realicen las contribuciones con los formatos del 02, que es el de la aportación en efectivo. Y por último, en el numeral 6, que no lo habíamos leído, las contribuciones o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en la que actúen, excepto en el caso que haya un vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Ninguna empresa extranjera puede aportar a ninguna campaña electoral o a ningún partido político, salvo que el propietario de esta empresa sea un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad del precandidato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Habíamos hablado anteriormente también, ahorita como vieron en la pantalla, los recursos bienes del Estado no pueden ser utilizados ilícitamente para actividades electorales. Esto está totalmente prohibido. Estamos vigilantes a estas contribuciones. Están abiertas también las líneas de denuncia por parte de la unidad. Estamos trabajando en el sistema al que hicimos mención, en un proceso de denuncia que sea más expedito, que genere más facilidad al denunciante, pero con la claridad y la salvedad y que tengan claro todos, las denuncias no son por WhatsApp, las denuncias no son por las redes sociales o por grupos sociales. Las denuncias ya la ley establece que tienen que ser presentadas en legal y debida forma, bajo un escrito con evidencia de lo que se está denunciando, y la unidad tiene activo un protocolo de protección al denunciante. ¿Qué significa eso? De que se mantiene anónimo al denunciante mientras se lleva a cabo la investigación para que después la unidad resuelva qué hacer con la denuncia, si es admitida o no y qué procederá después. Sí. Si usted, diputado, está viendo el foro, la entrevista de Canal 11, agarra estas subvenciones y anda en campaña abierta en sus comunidades, tenga cuidado. ¿Qué sanciones pueden haber, comisionada Ardón? Bueno, la ley ya establece que es el doble del valor de esa subvención que ha estado utilizando porque son fondos del Estado. Y eso está establecido también en el comunicado que se ha hecho de conocimiento público. Igual hemos notificado a los partidos políticos quiénes son las empresas que tienen relación contractual con el Estado de Honduras, que son concesionarias, para que informen a sus movimientos, a sus precandidatos, y que ellos mismos también tengan el conocimiento de que no pueden recibir aportaciones. ¿Quién suministra esta información? ¿Quién lleva el control de esta información? Es la Secretaría de Finanzas. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis de que la institución trabaja con diferentes entidades. Solicitamos información para luego trasladarla a los actores involucrados en el proceso electoral y que ellos no vayan a cometer errores. Hoy no pueden decir que es porque no hay información, porque no se comunica, porque somos bastante comunicativos, tenemos líneas abiertas para mantener esa relación fluida de información y comunicación y evitar entonces a futuro que vayan a existir aplicación de sanciones o de reclamos porque tenían desconocimiento de la ley. Y quiero aprovechar también en este momento que tenemos este comunicado para manifestarles que en este momento no están autorizados los medios de comunicación a tener pauta publicitaria con ningún precandidato, con ningún aspirante, porque no es el momento.
La ley ya deja claro que son 50 días los que dura la campaña y quítele esos 5 días del silencio electoral, es decir, son 45 días. ¿Cuándo empieza la campaña? El 18 de enero. Por tanto, si se ven anuncios en cualquier medio de comunicación promocionando, aunque muy sutilmente, la candidatura de alguien, está violentando la ley. Vamos a hacer del conocimiento al Consejo Nacional Electoral para que ellos apliquen las sanciones que en base a ley corresponda. Aquí no hay que poner publicidad disfrazada y hay que tener cuidado de que por hacer un bonito, al final se haga un feo. Entonces, medios de comunicación, no está autorizado en este momento la transmisión de anuncios promoviendo una candidatura o de manera subliminal promocionando a un aspirante. No es el momento. La sanción se aplica también al medio de comunicación y por tanto es que hemos hecho todos estos procesos de formación para que los medios también no se vayan a ver involucrados en la aplicación de sanciones por la inobservancia de la ley electoral y de la propia ley de la unidad de financiamiento. Ahora, vamos a ir a una pausa. Antes, hay otra consulta. ¿Colaboran los bancos? Muchos se resisten a abrir tantas cuentas de aspirantes a cargos. Me dicen por acá y se imagina, en estas primarias van más de 30,000 aspirantes. Don Emilio. Bueno, comenzar solamente aclarando de que no es porque estamos inventando el agua caliente el trabajo con todos estos entes del Estado. Ya el artículo número 3 de la ley lo establece, la obligatoriedad que tenemos de trabajar con el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, dándole seguimiento a su pregunta, con el SAR también, pero nosotros identificamos, después de reuniones que tuvimos con todos los partidos políticos, y también lo vivimos en la experiencia de los procesos el proceso de elecciones generales 2021, la enorme dificultad que tenían todos los precandidatos para aperturar cuenta bancaria. Es por eso que este pleno se ha sentado con los 15 bancos que hay a nivel nacional, con la AIBA, también con todos los gerentes de cumplimiento de cada uno de los bancos y con la Comisión Nacional de Banca y Seguros para poder preparar al sistema financiero al cumplimiento de lo que indica el artículo 12, que es el de la apertura de cuentas bancarias, al cual están obligados todos los precandidatos y acreditarla ante la unidad. Es por eso que desde el mes de julio se emitió una resolución por parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros que ordena a la banca a realizar un producto bancario que es de la cuenta diferenciada que ordena la ley para efectuar todos los ingresos que van a tener los precandidatos en concepto de gastos de campaña y que establece la normativa de cómo se debe llevar a cabo esa cuenta bancaria. Hemos realizado este trabajo preventivo, preparatorio, para que se facilite la apertura de cuentas bancarias a todos los precandidatos y que se disminuya esa cantidad de sujetos obligados que no logran aperturar la cuenta bancaria. Siempre tenemos líneas abiertas con la IVA, con la Comisión Nacional de Banca y Seguros y con todo el sistema financiero nacional para apoyar, pero recordarles a todos los precandidatos de que la apertura de cuenta bancaria diferenciada para este proceso es obligatorio, que deben de aperturar esa cuenta, que deben de acreditar al responsable financiero ante la unidad para que de esta manera nosotros tengamos acceso a la trazabilidad. Dentro de esta misma resolución, en el artículo número 8, se establece también la disponibilidad del sistema financiero a la información que esté dentro de esta cuenta bancaria diferenciada para que nosotros podamos realizar una auditoría si es el caso que corresponde. Entonces, no hay excusas, licenciado. Tenemos que hacer cumplimiento de la ley, tenemos que actuar con toda la transparencia, con la mayor divulgación del caso y reiterarles, ya no en calidad de recomendación, sino que de obligación a todos los precandidatos que deben de aperturar esa cuenta bancaria para poder identificar cuál es el origen, el uso y el fin de los fondos que van a ser utilizados en la contienda electoral. Hay que hacer énfasis en algo
En este momento no existen precandidatos, son aspirantes. Sí. ¿Cuándo se van a convertir en precandidatos? Una vez que el Consejo Nacional Electoral publique en el Diario Oficial, la Gaceta, la inscripción de los movimientos y de los que van ocupando las diferentes postulaciones a nivel presidencial, a nivel de diputados y de alcaldes. En este momento, los únicos que están autorizados para tener una cuenta bancaria se llaman movimientos en formación. Los precandidatos van a poder aperturar una cuenta bancaria después del 13 de diciembre. ¿Y por qué hago énfasis? Porque hay muchas personas que han llegado al sistema financiero a solicitar la apertura de una cuenta. No se la van a abrir porque no es el momento. Usted va a aperturar su cuenta después del 13 de diciembre, que el Consejo y la unidad remitan al sistema financiero los listados oficiales de los que pasaron ya el filtro para la inscripción. Pero previo a que se apersonen al banco, tienen que llegar a la unidad, porque esto fue un convenio que establecimos con el sistema financiero. Primero tienen que acreditar su responsable financiero ante la unidad y la institución les va a entregar una certificación de que ya está registrado el responsable financiero para que el precandidato pueda ir al banco de su preferencia a aperturar esta cuenta bancaria. Y luego van a registrar el número de la cuenta y la institución bancaria en donde van a hacer las transacciones para la movilización de los recursos de cara al proceso de las elecciones primarias. Ese es el procedimiento. El sistema financiero ha sido muy amplio con la unidad en este proceso, pero igual se nos han establecido algunos lineamientos por temas de control. ¿Qué pasó en los procesos anteriores? Cualquier persona estaba llegando al banco a decir que iba a aperturar una cuenta en nombre de un sujeto obligado y el banco no tenía manera de verificar si esa persona realmente era un responsable financiero de un precandidato o de un candidato. Entonces, con esos mecanismos, el sistema financiero está aperturando las cuentas, principalmente hoy a los movimientos en formación. Los movimientos internos que pasen a la siguiente etapa, la misma cuenta que abrieron como movimientos en formación es la que van a utilizar para la campaña de elecciones primarias. Pero se tiene que hacer el corte, hay que hacer la presentación del informe de movimiento en formación, que es una figura electoral, y luego con el saldo que les quedó en esa cuenta va a ser su saldo inicial como movimiento interno. Ese es el procedimiento, así que en este momento no tengan ese pendiente porque todavía no son precandidatos hasta después del 13 de diciembre. Bien, continuamos y ha llegado el momento precisamente de las conclusiones en el foro, la entrevista de Canal 11. Comisionada Ardón, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje final para el pueblo hondureño, para la clase política, para todos los interesados en materia electoral. Bueno, agradecerle, Fernando, por la oportunidad, al pueblo hondureño por sintonizar foro Canal 11. Realmente se traen temas que son de sumo interés para la población y sobre todo en este momento que estamos preparándonos de cara al próximo proceso de las elecciones primarias e internas 2025. Pedirles a los que aspiran a que tengan la convicción de que esta institución no va a ser utilizada como un instrumento para perseguir a nadie. Sin embargo, queremos pedirles que nos permitan acompañarles para que sus campañas, para que sus precandidaturas no sean marcadas por dinero de origen incierto, que lo único que busca es tener control sobre ustedes y luego
cobrarle estas inversiones que pueden hacer para llevarlos a una posición dentro de la gestión pública. Este es el momento en que la unidad necesita el acompañamiento de toda la sociedad, pero de manera particular de nuestros queridos y honorables diputados. Aprueben este presupuesto para que podamos estar con ustedes en este proceso electoral, acompañarles, guiarles y decirles cuáles son las alertas que deben de tener para que no haya dinero de origen incierto financiando candidaturas y campañas. Esperamos que hoy se ingrese este presupuesto y que también, como lo dice el comisionado Hércules, también se le otorgue la autonomía a esta institución para que camine sola. Este es el momento que ustedes tienen para hacer grandes cambios en la entidad que fiscaliza y acompaña los procesos electorales. Perfecto, muchas gracias, comisionada. También el comisionado Emilio Hércules. Muchas gracias por el espacio, licenciado Fernando Arteaga. Gracias a esta cadena y bueno, reiterar a la ciudadanía el compromiso total que tiene este pleno de comisionados. Vamos a rendirles cuentas también al pueblo hondureño. Nosotros vamos a dar a conocer cuál fue el resultado de la fiscalización que se va a llevar a cabo para las elecciones primarias 2025. A los precandidatos a cargo de elección popular que van a ser pronto inscritos ante el CNE, recordarles de que el 13 de diciembre adquieren el estatus de sujetos obligados ante la ley, que no solamente es que van a participar y aparecer en la planilla, sino que adquieren también compromisos y obligaciones ante la unidad de rendir cuentas sobre los gastos que tengan en las contiendas electorales. Y al Congreso Nacional, reiterarles nuevamente, incansablemente y con mucho respeto, que tenemos dos proyectos dentro de la Cámara Legislativa. Número uno, la independencia, presentada del mes de marzo. Y número dos, y muy importante, el instrumento del presupuesto especial Elecciones Primarias 2025, que ya ha tenido suficientes retrasos en otras instancias. Este es el momento para que el Congreso haga los cambios profundos que se requieren en la fiscalización electoral. Muchas gracias. Sí, ahora, ya solo para finalizar, ¿les han convocado hoy en el Congreso Nacional o algo? No, todavía no. Bueno, eso esperemos de que les convoquen, porque imagino que cuando toquen el tema se les va a convocar para que precisamente tengan presencia en la aprobación de este presupuesto. Desde que remitimos el presupuesto el 16 de abril, nos pusimos a la orden para cualquier consulta en cuanto a cada renglón presupuestario que había, a las mesas técnicas. Sí. Y quiero aclarar de que solamente hasta este pleno del CNE se nos convocó un par de veces para poder hacer algunos ajustes, algunos análisis técnicos. Tanto equipo de la UFTF como del CNE se sentaron y nosotros también fuimos parte de esto, pero nos encontramos en toda la disposición a cualquier llamado del Congreso para poder aclarar cualquier consulta. Bien, perfecto. Así está la situación sobre el presupuesto de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización en nuestro país. Que tengan todos un feliz día.